Hola a todos, compartiremos con ustedes el desarrollo de la doctrina general del impuesto. El impuesto es una obligación impuesta por el Estado, ya que son obtenidos de manera coactiva y son generados a partir del momento en que se dé el hecho imponible, el cual recae sobre la prestación de un servicio público que el Estado presta al interesado a cambio de una contraprestación monetaria. En este sentido, los fines del impuesto se subdividen en fiscal, extrafiscal y mixto. El fiscal se establecen para recaudar ingresos necesarios para cubrir el presupuesto de egresos, es decir, cómo el Estado obtiene los recursos, recaudación y desarrollo de la hacienda pública nacional. En el extrafiscal va más allá de la recaudación. Su finalidad es, en ocasiones, social-económicas. Financia un único servicio público, como ejemplo, impuestos sobre las especies alcohólicas. El mixto es una fusión de los anteriores ya mencionados. En este mismo orden de ideas, abordaremos la clasificación del impuesto. En primer lugar, el impuesto se clasifica en directo, el cual grava fuentes de riquezas, patrimonio y la renta. Un ejemplo de ello es el impuesto sobre la renta. Este se subdivide en real y personal. El real no toma en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo y le importa la capacidad del bien o de la cosa. En cuanto al personal, sí toma en cuenta la capacidad económica del sujeto pasivo y datos inherentes a la persona. En segundo lugar, tenemos los indirectos. Son los que se establecen atendiendo exclusivamente a los bienes o cosas que gravan, es decir, gravan el consumo. Un ejemplo de ello, el IVA. Como tercera arista tenemos los proporcionales. Cuando existe una única alicuota, es decir, que se aplica una misma alicuota o tasa. Como cuarta y última arista tenemos los progresivos. A medida que aumenta el monto sujeto o impuesto, se aplica una tasa creciente. La alicuota va variando de acuerdo a la capacidad económica. Un ejemplo de ello, el impuesto sobre la renta. Ahora bien, hablaremos un poco acerca de los tributos. Los tributos son establecidos por el Estado y por lo tanto debe ser acatado por todos los ciudadanos. Son fines fiscales ya que persiguen obtener ingresos para las necesidades públicas. Seguidamente a ello tenemos la clasificación del tributo. El tributo se clasifica en impuestos, tasas y contribuciones. Los impuestos, como ya lo hemos hablado anteriormente, son una categoría del tributo y consiste en prestaciones literarias y en especie percibe dichas prestaciones. En cuanto a lo referente a las tasas, se entiende por tasa aquella categoría del tributo que en virtud de la ley exige el Estado en sus distintos niveles de expresión del poder público nacional, estatal y municipal por la prestación de un servicio de forma individual. Las contribuciones especiales también son una categoría del tributo que dentro del marco de la ley percibe un ente público autorizado por generar un beneficio de forma individual o colectivo, como producto de la realización de una obra pública o de especiales actividades. Bajo esta misma configuración, en lo que respecta a la clasificación de las contribuciones especiales, es menester recordar que en las generalidades se aludió que éstas se hallan demarcadas sobre dos tipologías: contribuciones especiales de mejoras y contribuciones especiales de seguridad social. Se entiende por contribuciones especiales de mejora aquella categoría del tributo de carácter obligatorio percibida por un ente público debido a la realización de una obra de utilidad general, que incrementa el valor del inmueble de los particulares. Como ejemplo, cuando se realiza una labor pública de canalización del servicio de agua. Las contribuciones especiales de seguridad social, también conocidas como contribución parafiscal, consisten en argumento tributario que se genera dentro del marco de la ley en función a un fin social, es decir, extrafiscal.
Por ejemplo, el régimen de prestación de empleo, entre otros de igual naturaleza. Como otro aspecto de abordaje tenemos la evasión fiscal. La evasión fiscal consiste en no pagar total o parcialmente el tributo, pero violando la ley, es decir, la evasión fiscal es ilícita y por ello conlleva a sanciones. Consecutivamente se señalan las causas de la evasión fiscal. Como principal causa tenemos la carencia de una conciencia tributaria, que implica que en la sociedad no se ha desarrollado el sentido de cooperación de los individuos con el Estado. Otra de las causas es el sistema tributario poco transparente. Es la manera en la que un sistema tributario contribuye al incremento de una mayor evasión impositiva. Se debe básicamente al incumplimiento de los requisitos indispensables para la existencia de un sistema como tal. Seguidamente a ello, tenemos a la administración tributaria poco flexible. La administración tributaria es la herramienta idónea con que cuenta la política tributaria para el logro de sus objetivos. Cerrando este punto, tenemos como cuarta causa, bajo el riesgo de ser detectado. El contribuyente, al saber que no se le puede controlar, se siente tentado a incurrir con esa conducta de tipo fiscal. Es pertinente acotar una diferencia muy particular entre el impuesto y el tributo. El impuesto es un tipo de tributo que se satisface cuando se realiza o se cumple el hecho imponible, mientras que los tributos son todos los pagos que los contribuyentes realizan a la administración para sufragar los gastos de ésta. Ahora bien, seguidamente hablaremos sobre el sistema tributario. El sistema tributario está formado y constituido por el conjunto de tributos que estén vigentes en un país determinado y, por supuesto, en una época establecida. Cada sistema tributario es distinto a otro, ya que cada uno de ellos está integrado y formado por variados impuestos. En lo que respecta a los tipos de sistema tributario, tenemos dos aristas. La primera, el sistema racional. Es cuando el legislador es quien crea de manera libre la armonía entre los objetivos que se persiguen y los medios empleados. Como segunda arista tenemos el sistema histórico. A diferencia que el racional, dicha armonía se produce solo de manera espontánea de la evolución histórica. Para cerrar este segmento, hablaremos un poco sobre el sistema tributario en Venezuela. Venezuela, como uno de los principales países exportadores de petróleo, obtenía sus ingresos de este, por lo que no le había tomado real importancia a las tributaciones, considerándose uno de los países con más baja carga impositiva. A mediados de 1994 se estructura un programa de reforma tributaria dentro de un esfuerzo de modernización de las finanzas públicas, de los ingresos, que en Venezuela se denominó Sistema de Gestión y Control de las Finanzas Públicas, el cual fue estructurado con el apoyo del Banco Mundial, propiciando así a la actualización del marco legal y funcional de la Hacienda Pública Nacional. Dentro de todos estos cambios que se fueron suscitando en Venezuela, es tan relevante el logro de la creación del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria, lo que todos conocemos como el CENIAT. Muchísimas gracias, ya hemos cerrado nuestra exposición.